La administración Biden se apresta a anunciar una norma que restringirá el derecho al asilo en la frontera sur y permitirá deportaciones rápidas sin juicio. Las autoridades podrán denegar el asilo si consideran un riesgo para la seguridad nacional o pública. Pero esto afectaría por igual a todos los inmigrantes que lleguen a la frontera. En una medida así cambiaría las condiciones actuales del CBP-1 y el parol humanitario. ¿Cómo llegar preparado a la entrevista en la frontera? Bueno, para todas estas inquietudes tenemos a la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura. Camilo. Qué bueno tenerte. Buenas tardes. Cuéntame. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, estas medidas ya hemos visto que las han estado anunciando constantemente, yo diría. El año pasado hubo un anuncio de que también iba a implementar medidas para intensificar o recrudecer el proceso de asilo en la frontera. Y vimos que no llegaron a implementarlo. Camilo, yo creo que va a ser un poco difícil que logren implementar en su totalidad esta nueva medida. Esta nueva medida no es simplemente más que aplicar la ley en su totalidad. La ley dice que toda persona que se presenta sin una visa o un documento de entrada legal en un punto fronterizo y sin embargo expresa un miedo de regresar a su país, debe ser referido a un oficial de asilo para una entrevista de miedo creíble. Si el oficial de asilo determina que la persona es creíble y que con su testimonio logró establecer que ha sufrido persecución, pues entonces puede ser liberado con un parol o puede ser dejado en detención para que un juez escuche este juicio de asilo. Una entrevista de miedo creíble no dura menos de 45 minutos, una hora. La mayoría de las entrevistas en las que yo he participado duran alrededor de 1 hora y cuarto, a veces hasta 2 horas. Dudo mucho que con la cantidad de inmigrantes y con lo que se avecina en la frontera haya una capacidad de oficiales para lograr poner a todas estas personas que cruzan de manera ilegal a sufrir una entrevista de miedo creíble y a pasarla o no, porque no creo que haya la capacidad de oficiales que el gobierno tendría que tener para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, vamos a pensar que el gobierno logre estructurar todas sus facilidades en la frontera y comiencen a llevar a cabo estas entrevistas de miedo creíble. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, aquellas personas que vienen cruzando, que se preparen, que contacten a un abogado o a una persona experta en el tema, porque van a tener que saber narrar con detalles qué fue lo que les pasó en su país de origen. Y para lograr vencer una entrevista de miedo creíble, tienen que lograr establecer que fueron perseguidos a razón de su opinión política, a razón de su orientación sexual, o de su religión, o de su nacionalidad, o por pertenecer a una clase social específica y determinada. Si las personas tienen evidencia de lo que les pasó, como pruebas de citaciones, pruebas de despidos de empleos, cartas de advertencias, sentencias, etcétera, pues que la traigan. En mi opinión deben traerlas con copia, pues los originales siempre se pueden perder en la frontera, porque también es algo que puede ayudar a la hora de establecer ese miedo creíble con un oficial de asilo. Eso es lo que va a pasar, los ruidos de lo que viene. Pero en este momento, en este instante, ¿ha cambiado algo sobre el CBP-1 y el parol humanitario en la frontera? No ha cambiado nada, Camilo. De hecho, se había anunciado precisamente que las personas que calificaran para la cita de CBP-1 y les dieran una cita iban a tener una entrevista de miedo creíble y la mayoría no lo ha tenido. Vamos a pensar también que establecieron la regla del tercer país el año pasado y sin embargo eso está en un litigio en estos momentos. En mi opinión, Camilo, es algo que todavía tiene que ser aprobado. El gobierno tiene que publicar la intención de llevar a cabo esta nueva política en la frontera. Tiene que ser aprobado y una vez que sea aprobado es que va a ser implementado. Esto no es un proceso que se logra en un corto tiempo, mínimo en un plazo de 90 días. No creo que el gobierno logre implementar esta regla. Va a ser casi imposible. Exactamente, y también tenemos que tener en cuenta que para lograr implementar esto, también México tiene que cumplir su parte del acuerdo con Estados Unidos para tratar de frenar todo este número bastante grande de inmigrantes que se están avecinando. Correcto. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un placer tenerte. Ya sabes, cuando tenga duda de inmigración, nada mejor que llamar a Laura Jiménez. Un placer tenerte.
Placer. Buenas tardes. Buenas tardes. También durante el primer trimestre del 2024, México está reportando que deportó a más de 8.000 ciudadanos de Centroamérica y el Caribe, pero de Cuba apenas fueron 16 los que deportaron. Esta diferencia con las deportaciones de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras se debe en parte a la logística, ya que es más fácil deportar por tierra que a Cuba, donde se necesitan aviones o barcos. Aunque México realiza redadas para detener a migrantes cubanos, no se equivoquen, en situación irregular, resulta que entre enero y marzo del 2024 hay detenidos 10.464 cubanos. O sea, no es que están aflojando la mano con los cubanos, es que les cuesta más trabajo deportarlos, pero los detienen igual. Así que Cuba ocupa el 9º lugar entre los países con más personas detenidas en México. Cuídese, si va a pasar por México. Señores, los 4 náufragos cubanos rescatados en Tamaulipas, ¿se acuerdan? Leí la noticia, otros 4 murieron. Expresaron su deseo de quedarse en México. Según autoridades migratorias, quieren regularizar su situación y permanecer en el país. 2 de los 4 rescatados fueron dados de alta, mientras los otros 2 permanecen bajo observación tras salir de Cuba. El 1 de abril fueron rescatados por pescadores después de 37 días en alta mar con signos de deshidratación. 4 fallecieron en la travesía, lamentablemente. Señores, Western Union reanuda sus servicios de envío de remesas a Cuba, suspendidos desde enero, debido a problemas bancarios en la isla, no de ellos. Ahora, los clientes pueden enviar dinero desde cualquier punto de venta en Estados Unidos, su página web o la aplicación móvil. Las transferencias son solo a cuentas bancarias y tarjetas de débito en Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano S.A. y Banco de Crédito y Comercio. Los fondos limitados a $2.000 por transacción y están disponibles el mismo día, incluyendo fines de semana y festivos. Los receptores deben tener identificación y cuentas bancarias o tarjetas de débito en los bancos mencionados. Así que vuelve Western Union. Buena noticia. Desgarrador historia. Los miembros del proyecto Cubanos de a Pie salen a las calles de La Habana a repartir comida entre los desamparados, los desvalidos del sistema, que crecen en número con el paso de los días y el aumento de la crisis. Veamos este desgarrador testimonio. Y que Dios los bendiga, no yo tengo mucha quita del pecado. Y gloria a Dios, ay, gracias Señor, por estos alimentos y bendice a todas estas personas que están, que tú siempre nos ayudas. ¿Dónde duermen? El cerro. ¿En el cerro? No, ¿dónde duermen? Vivía porque mis hijos me han botado. Mañana voy a guardar a ver si me puedo quedar allí. Si derecha quedarme, no puedo seguir así. No tengo 67 años. Pero voy así en la calle, ¿no? Vivo en las calles, no tengo donde vivir y yo quisiera salir de las calles, pero por el momento no puedo trabajar porque tengo la cadera en muy mal estado, ando con muletas. Sin muletas no puedo caminar, no puedo trabajar. Tenemos pullover, no sé, ¿sabes? Coge ahí cuál te gusta. Este es rosado. ¿Te gusta este rosado? ¿Te gusta? Y a ver si este pantalón le sirve. Un poco ancho. Pero tenemos por aquí una licrita blanca que a lo mejor... ¿Una licra o un pantalón? No. ¿El pantalón? Sí, no tiene medio. Está bien. ¿Se almorzó? ¿Ha comido algo? No. Tenemos aquí un... Sí, en el cerro. Vivía. Ah, vivía. ¿Y a qué se dedica usted ahora? Ay, no llore, por favor. Ya no pasa nada.
Terrible situación. Al regresar, veremos qué productos puede adquirir un pensionado, un hombre como este, con un ingreso mensual de 1.500 pesos cubanos en los mercados de la isla. Terrible la situación de la tercera edad. No se vaya, volvemos aquí, Mega TV, donde se decide la noticia.